Fracasar. Felicidad. Más productivo. Confortable. No más preocupaciones. No más cenas. No más ataques sociales. Un mejor conductor. Un auto seguro. Dormir. No sueños desagradables. No más paranoias. Terror en todos los animales. No más contacto con tus familiares. Favoritos y no favoritos. Diversión o no diversión. Ni poder ir al supermercado. Buenas noches y sean bienvenidos a un capítulo más de Asfixia. Esta noche tocaremos temas interesantes. En estos tiempos en los que vivimos inciertos, desde los inicios de este año, desde los comienzos de la contingencia mundial, han aumentado los casos anómalos. Sin embargo, aquellos casos más llamativos al inicio de este año 2020 han sido aquellos que han tenido que ver con el fenómeno OVNI. Mayor actividad de avistamientos, desclasificación de archivos confidenciales. Hay opiniones divididas acerca de estos sucesos. Hay quienes lo ven como algo bueno, una evolución, una trascendencia, pero hay quienes lo ven con ojos negativos. Que sería un error total el tener contacto con seres alienígenas, porque posiblemente sus planes no sean amigables. Como podría serlo el caso de Japón, que hasta hace unos días dio a conocer unas importantes declaraciones y preocupantes. Pero se preguntarán ustedes, ¿y qué fue lo que declaró el gobierno japonés? Bien, sin duda fue algo que te deja mucho en qué pensar. La idea de un contacto alienígena nos deja mucho en qué pensar. Habrá países que puedan pensar que tener contacto con este tipo de seres pueda ser bueno, que nos ayuden a evolucionar como especie. Nueva tecnología, técnicas de análisis, evolución en todos los sentidos. Pero hay otros gobiernos que podrían pensar totalmente diferente. Hay quienes creen que una vez que tengamos contacto con seres extraterrestres será el fin de la raza humana. No voy a indagar en por qué creen que eso pueda llegar a pasar, porque eso es más que obvio. Es un 50-50. Tomando esto como premisa, la nación de Japón. En los primeros días de este mes mayo, las declaraciones que ellos han dado nos han dejado mucho en qué pensar. Y por supuesto que también se generó un sentimiento de aprehensión alrededor del mundo por no saber lo que está ocurriendo, por no tener constancia de la situación y que jamás serán contados a personas normales como tú. Muchos de ustedes recordarán que hace unos días el Pentágono, el Servicio de Seguridad Nacional de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, desclasificó 3 videos. 3 videos donde se encontraban lo que nosotros denominamos como el fenómeno OVNI. Después de esto, la nación de Japón dio mucho de qué hablar, puesto que Taro Okono Hiratsuka, ministro de Defensa japonés, que dio un comunicado a nivel nacional, indicó que están desarrollando un protocolo, una guía en qué hacer
en caso de tener contactos con ovnis. Y por supuesto que un posible ataque extraterrestre. Es importante decir que el ministro japonés de Defensa dijo que no teníamos por qué tomar a la ligera estas declaraciones. Por todo lo contrario, dijo que teníamos que tomarlo con bastante seriedad. Si bien también dijo, y fue muy contundente al momento de decirlo, que tenían que estar preparados para un posible ataque extraterrestre. Pero también dijo que esos objetos voladores no identificados podrían ser un instrumento de espionaje, algo creado por los humanos. Eso fue lo que dijo el ministro de Defensa. Admitió que aunque estén tomando todas estas medidas de precaución, que él ni ninguno de los pilotos de la defensa de Japón ha tenido contacto o ha visto a uno de estos objetos voladores no identificados, ovnis. Y todo hubiera estado bien hasta ahí, entendible que un gobierno como Japón tuviera que tener protocolos para cualquier situación. Pero no fue hasta 2 días después de estas comunicaciones que algo inesperado ocurrió. El medio asiático conocido como South China Post, un mensaje por el Centro de Inteligencia Extraterrestre de Japón, en el que se afirmó que el último dato otorgado por Taro Okono era una mentira y que la omisión fue hecha a propósito para no alarmar a la población de Japón. En realidad, Kono estaba al pendiente de por lo menos 5 casos de pilotos con extraterrestres. Todos estos casos han estado siendo registrados y fueron reportados al gobierno, el cual los tiene bajo estricto análisis. Por otro lado, el Centro de Inteligencia Extraterrestre de Japón han estado dándole un mayor seguimiento a los avistamientos de ovnis por parte de la población civil. Tal parece que estos avistamientos han estado aumentando de manera exponencial en todo el país. Dentro de todos los reportes que ya hemos mencionado que el Centro de Inteligencia Alienígena japonés ha señalado, se encuentran 2. 2 es así. Bastante importantes. El primero fue denunciado por el comandante de la Fuerza Aérea japonés, Mamoru Sato, quien con su escuadrón logró ver a un ovni relativamente corta mientras ellos aterrizaban. Por otro lado, el segundo testimonio es de otro escuadrón, el cual vio a una flotilla de estos platillos voladores a una velocidad mucho mayor a las de sus propias naves. Quienes se asombraban dijeron que iban directo al Océano Pacífico. Por supuesto que ya es conocido que hay muchísimas teorías hablando de bases alienígenas en el Océano Pacífico. No lo sé, un dato extra. Si bien todo esto que acabo de decirles nos da mucho en qué pensar, en lo que está pasando, en la cuarentena, la contingencia mundial, este acelerado ritmo de avistamientos ovnis alrededor del mundo. Pero más que avistamientos, más que la cuarentena, creo que tenemos que verlo desde un enfoque diferente. Porque por fin los gobiernos, y no de cualquier nación,
Los gobiernos de Estados Unidos y Japón por fin empiezan a tocar estos temas. El gobierno de los Estados Unidos, con la desclasificación de fenómenos ovni que ya se habían filtrado hace años, pero que por fin se confirmaron como reales. Y por otro lado, Japón, quien ahora por fin está diseñando planes, guías, directrices para un posible contacto con seres alienígenas. Tenemos que entender que por fin los gobiernos no solo están empezando a admitir y a tocar estos temas, la liberación de información. ¿Para algo nos preparan? Toda esta serie de hechos nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué más nos ocultan? ¿Las grandes potencias no nos quieren contar algo? Y si es así, ¿por qué nos lo ocultan? ¿Estaremos cerca de un inminente contacto con seres de otros planetas? Me gustaría saber qué es lo que piensas tú. Puedes dejar un comentario o puedes contactarnos en nuestras redes sociales. Muy bien, amigos, ese fue nuestro tema introductorio para nuestro capítulo de esta noche. Y una vez más, con la tradición del canal, tenemos un par de historias, anécdotas de gente como tú y yo que quiere compartir con nosotros sus experiencias. Esta noche tenemos varias historias. La primera, una señora que afirma que algo extraño ocurría en lo que hasta ese momento era su casa. Vamos con el testimonio. Una noche, estando con mi mamá, en la cocina estábamos platicando, de repente se oyeron unos gatos peleando muy fuerte. Entonces oímos el chillido de los gatos, salí yo afuera a ver si veía los gatos. Al momento de regresar a la cocina, me pongo en la esquina del comedor y a mi mamá la toman de los hombros, la jalan hacia atrás, pero no se veía a nadie, nada más la tomaron hacia atrás, la recargaron a la pared. Y al momento de yo quedarme parada cerca del comedor, siento como pasa alguien tras de mí, pero no era nadie, nada más sentí un escalofrío muy fuerte, una sensación de alguien que pasó, pero en sí no vimos a nadie. Ahora sí que fue el susto de que pues, nos pasó algo que no creíamos ni ella ni creía yo, pero lo vivimos, que nos sucedió. Y pues ahora sí, con todo y susto, pues nos fuimos a dormir. Y dice que su mamá le contó que ahí antes... Aquí ahí en la casa fue parte del panteón. Fue panteón ahí en esa área, que actualmente es un parque, un kinder, casas, pero en tiempos atrás fue un panteón que quitaron y fueron haciendo esas construcciones. Entonces ahí en mi casa espantaban, y cuando la hicieron encontraron cajas con los muertos dentro, pero como los iban encontrando los iban sacando y los iban llevando al parque, que es donde es el panteón. Bueno, era el panteón, y ahí los fueron enterrando. ¿Y esa casa es donde usted vive ahorita o es otra casa? No, esa casa era de mi mamá, nada más que la vendió. Entonces ahorita esa casa, ahí sigue la casa, ahí está, pero ya es de otras personas, ya no es de nosotros. Ay, pues que esto, que lo otro, que pasaba, que... Digo yo, ¿y Julio nunca durmió en esa casa? ¿No? Cuando éramos novios te digo que ahí me visitaba. Y después de casados, ya no todavía tenía la casa. Y una ocasión en Navidad, estuvimos ahí, dijo, mamá, pues quédense, ya no se vayan. Bueno, Sí, pues ya era noche. pues ándale, nos quedamos, teníamos a mi niño más grande ahí con nosotros, ya con nosotros, nos quedamos, no, se comió la mañana, vamos a la casa. Digo, ¿por qué? Yo no pude dormir, dijo, no, yo no pude dormir, por más que me quedé a dormir, yo sentía algo, sentía la pesadez, sentía algo, no, pues vámonos a la casa, pues vámonos a la casa. Y ya nos fuimos, fue la única vez que nos quedamos en esa casa, pues ya de casados, yo no puedo dormir. ¿Y esa cuánto
fue eso? Porque estábamos recién casados, tendríamos unos 2 años de casados, unos 3, porque tenemos al niño más chiquito, y el niño más chiquito me parece como a los 2 años de que él estaba chiquito. Y dije, ¿en serio? Dijo, ¿no puede dormir? No, yo no puedo dormir aquí, dice, única vez que nos quedamos, no se queda. Por eso le digo, mamá, dice, no, yo digo que luego esa plática de pregunta de mi papá, que me dice, ¿tu papá así dormirá ahora sí bien? Y digo, ¿por qué, mamá? Porque se dejaron. Y fue eso, cuando estábamos ahí en el parque de ese día, mi papá siempre se levantaba, se acostaba a dormir, pero ya de repente lo veía sentado a la orilla de la cama, con los ojos cerrados, dormido, y nomás así en la cama. Y le decía yo, Chava, ya acuéstate, acomódate. Y decía, no, es que no me dejan dormir. Mira, nomás aquí me están dando lata. Y le decía, mamá, ¿quién? Esa señora que no me deja dormir. ¿El señor? Pues mamá me dice, ¿tu papá se dormirá bien? Yo, pues, mamá, le digo. Pero vos te digo. ¿Y habrá sido por la casa o...? ¿Sabe, Fer? Como te digo que yo cuando me casé, me salí de la casa, ya no volví a regresar. Después de que mamá la vendí esa casa de mamá y ahorita siguen 2 personas. Pero yo no volví a regresar a esa casa. Y pues a mí sí me daba miedo entrar ahí. Porque yo entraba y no, hombre, de soltera. Ya después de casada, pues ya como me dediqué a la casa de Julio, pues ya. Pero sí te digo que esa casa y mamá no la vendió por eso. Porque mamá me platicó. Supuestamente ella le platicó su mamá de ella, su abuelita, que según su abuelito, su bisabuelito de mamá, su abuelito de mamá, había dejado dinero enterrado en esa casa. Oh, ya. Entonces dijo mamá, pues vamos a decir, porque mi abuelita falleció bien joven, falleció como de 40 años, creo, mi mamá fue hija única. Y dice mamá, pues yo me acuerdo que mi mamá dice que mi abuelito, quién sabe, que mis otros me menciona el nombre, había dejado dinero enterrado ahí en el corral. Unos botes chileros de dinero ahí enterrados, dicen. Pero nunca hicieron por buscarla, ¿no? Hicieron, ¿no? ¿Y decidieron venderla? Mi mamá la vendió y la dio bien baratísima. En ese entonces, yo ya estaba yo casada, la casa tenía 5 de frente, por 47 de fondo. Era una tipita. Bueno, sí, eran 5 de frente por 47 metros de fondo. Sin decirnos nada a nadie, ni pedirnos opinión ni nada, la dio. Cantidad omitida. Mamá la dice, pues hará unos 18 años, porque Julio todavía no tenía el negocio. Y ya cuando nos dijo, es que vendí la casa, ¿cómo que la vendiste? Sí, ¿por qué? Digo, pues ya la vendí. Y digo, ¿qué va a hacer, señora? No, pues lo voy a rentar. Señora, por vender aquí su casa, no, digo, es que no quiero dejarle problemas a nadie, de mis hijos, ni que estén peleando por la casa, ni por nada. Digo, así es de que yo ya la vendí. Y ahí... Nombres omitidos. ¿Te habían espantado? No, ahí no. Llegamos a vivir a la casa de mi suegra, y acá en la de nosotros, más o menos. Ahí con mi suegra duramos viviendo muy poquito y luego ya dedicamos hasta la de nosotros. Y no, dice que ella añora regresar a esa casa. Dice, mamá, yo no sé por qué tu hermana dice que sueña que regrese a esa casa, que sueña que está en esa casa. Si a mí no me llama la atención que dijera yo, ay, pues ahí desde que nací ahí vivía y yo mi mamá y todo. Dice, yo no añoro regresar a esa casa. Dice, si tu hermana que ella sí. Marta le ha de gustar estar ahí. Pues ni siquiera en la casa se sentía la mente pesada. Dice, sí, ella dice que sueña que está en esa casa. Le digo, yo no. Y a mí cuando nos casamos, mi mamá me decía, como yo tengo esa área larga de fondo, cuando nos casamos le digo, Omitido. agárrense un pedazo de terreno, fíjense atrás. Y le dice, ¿cómo señora? Sí, fíjense. Agárrate unos 4 metros, dijo, deja un pasillito y fíjate, haga su cuarto y una cosita, ¿no? Y luego se me queda de ¿cómo ves? Y le dije, ay, no. Y dice, ¿por qué? No, digo, ahí donde mamá dice que agarremos, supuestamente está el dinero ahí enterrado, no, hombre, nosotros nos va a dejar dormir. No. Y yo le dije, yo fui la que dije, aquí estoy ganando. Y nosotros somos para mi casa, sí, ahí en tu casa. Pero digo que no quisieron buscar ni escarbar, nada. Mamá sí sabía pues que le decía la abuelita. Y hasta le decía a mamá, y mamá nunca tuvo la ambición del dinero, pero por eso le decía el cuñado de papá de Toño, espera, vamos a escarbar, ¿no?
Ay, dice, a quien le toque su suerte que le cuente. Yo no voy a dar nada ni nada. Y digo que la vendió, sabiendo que no había, según la vendió y bueno, ahí se quedó la casa con la nueva dueña, pero nunca hizo ella por decir vamos a escarbar, vamos a buscarlo. Se dice que en las comunidades mexicanas, cuando alguien decía que va a dejar dinero escondido o enterrado en una casa, y si tú sabes que en ese lugar hay dinero, que el dinero simplemente no va a aparecer. ¿Por qué? Bien, sin duda, hay una creencia muy extendida aquí que dice que solo le tocará ese dinero a aquel que no lo busca. Todo aquel que lo busque jamás lo podrá obtener. Muy bien, amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Creen en las energías que una casa pueda tener? Es una historia bastante interesante y no puedo evitar pensar en las energías que una casa acumulada puede obtener con los años. Uno nunca se pone a pensar en los dueños anteriores. Es de todo sabido que las casas, por supuesto, que pueden almacenar energías pasadas, energías positivas y energías negativas. Las casas son un lugar donde muchos de nosotros pasamos el tiempo, donde experimentamos alegría, tristeza, todas las emociones habidas y por haber, dentro de 4 muros. Así que es de esperarse que cosas como estas puedan suceder. Un espectro o algo que se asome, que tú sientas su presencia a tal punto de tenerte que ir de ahí, suele ser una experiencia bastante traumática. Y continuando con esta serie de anécdotas contadas por ustedes mismos, nos encontramos con la historia de una ex paramédico que nos cuenta sus experiencias. Vamos con el testimonio. Recuerdo cuando era paramédico que las guardias nocturnas a mí me encantaba desvelarme con mis compañeros viendo películas o jugando juegos de mesa o platicando o las experiencias que ellos hayan vivido, que nos las contaran. Y recuerdo que esa noche me tocó una guardia nocturna y recuerdo que eran más o menos como las 3:30 de la mañana y mi compañera me pide, ¿no?, de favor que la acompañe al baño porque todo estaba muy oscuro y le daba miedo ir sola. Entonces pues la acompaño, ¿no? Y me espero afuera. Y algo me llamó la atención de donde se colgaban las llaves de las ambulancias. Y en eso volteo y veo que las llaves empiezan a moverse solas. Me pregunté, pues, ¿por qué se mueven, no? Si no hay aire, y volteé hacia todos lados. En eso empiezo, pues, a ponerme nerviosa, ¿no? Porque no encontraba la razón de por qué se estaban moviendo esas llaves. En eso comienzo a decirle a mi compañera que se apure, que porque están moviendo las llaves. Pero por dentro, pues, yo tenía un miedo y desesperación de que ella, pues, se apurara, ¿no? Para ya irnos. En ese momento en el que ella ya va a salir, las llaves dejan de moverse y me pregunta a mi compañera que qué era lo que traía, que porque no me entendía bien. Entonces pues ya le conté, ¿no? Y en ese momento pues nos echamos a correr del miedo y nos fuimos a acostar. También me acuerdo que días después estaba con mis compañeros viendo una película en cabina y cerramos la puerta, ¿no? Y de repente algo nos abre la puerta así muy fuerte. En eso pues volteamos y lo primero que se les vino a la mente fue o fue el niño que aquí espanta o fue la viejita. Y en ese momento que dijeron eso, se vuelve a cerrar la puerta, pero lentamente, así como se abrió, se cerró. Bien, sin duda, esta es una historia interesantísima.
Y por supuesto que el equipo de colaboración de Asfixia se va a encargar de traerles esta historia del niño que se aparece. A continuación, vamos a tener un testimonio más de esta ex paramédico. Recuerdo que una vez en mi época, cuando iba en la secundaria, en mi cuarto dejé la luz y la televisión prendida. Sobre la televisión había unos osos de peluche y recuerdo que ese día bajé de mi cuarto. Como está en el segundo piso, pues tuve que bajar porque necesitaba algunas cosas. Recuerdo que hasta estaba sola y cuando regreso de mi cuarto, la tele estaba apagada y los osos en el piso. En ese momento sentí un escalofrío, un miedo, porque, o sea, ¿cómo se pudo haber apagado? La única prendida era la luz y traté de buscarle lógica a esto, pero no. Y más aparte, los peluches estaban tirados en el suelo. O sea, en mi cuarto no pueden pasar corrientes de aire. Y pues la luz no se pudo haber ido porque pues estaba prendido el foco y la tele apagada. Hasta el día de hoy, pues he buscado, ¿no? alguna razón, ¿no? De qué pudo haber pasado, pero trato de buscarle lo lógico, pero no lo encuentro. Hasta hoy no he sabido qué fue lo que provocó esto. Cuando escucho esa historia, no puedo evitar pensar en varias cosas. Los muñecos, figuras humanoides perfectas para posesión, puede ser. En Asfixia y capítulos anteriores hemos hablado sobre sonidos extraños y en ese momento quienes eran los allegados decían que eran causados por corrientes de aire. Y al igual que ahora estamos viendo esa coincidencia. Y creo que es normal tratar de buscar una explicación lógica. Tristemente, cuando la explicación lógica no parece ser lógica, es cuando entramos en un conflicto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocasionó que esos muñecos cayeran? ¿Por qué la luz estaba apagada? ¿Algo necesitaba que estuviera oscuro? ¿Por qué a los muñecos? ¿Algo quería hacer? ¿Se quería esconder? ¿Huía de algo? ¿O simplemente estaba acechando? Sin duda que hay muchísimo que poder entender acerca de esta historia. Anómalo. Y honestamente, pareciera que fue mucho más que eso. Amigos, esto ha sido todo en cuanto a los ovnis y a toda esta serie de eventos extraños que están ocurriendo en las grandes potencias del mundo. También tocamos un par de historias acerca los inmuebles que pueden tener energías almacenadas de dueños anteriores, de personas que han muerto ahí. Anécdotas de ex paramédicos hablando acerca de sus anécdotas. Muy interesantes, la verdad. Y recuerda, si tú quieres compartirnos tus historias, tus anécdotas, no dudes en contactarnos en todas nuestras redes sociales. Te estamos esperando para que participes. Yo soy el SIC y no me voy sin antes recordarles que sigan investigando. Chao.